Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Bienvenidos. En las distintas perspectivas del mundo, en la investigación científica, uno de los elementos claves es poder seguir clasificando especies, poder tener acceso a los recursos biológicos, a los recursos naturales y sobre esta base ampliar el conocimiento que tenemos de la naturaleza, ampliar el conocimiento de los recursos disponibles que hay en distintas regiones del mundo, y esto se ha vuelto crucial tanto para los estados como para las economías, como para el desarrollo del conocimiento científico a nivel global. Para tener claro qué sucede en el país frente a esto, vamos a conversar hoy con uno de los mayores expertos y reconocidos investigadores, biólogo, que ha tenido además un recorrido especial como dirigente político, como dirigente institucional, pero además sobre todo como investigador que ha clasificado especies y en especial una, digamos, clase de animal llamativo, curioso, muy, digamos, valorado socialmente, que son las mariposas. Vamos a hablar hoy con el profesor Gonzalo Andrade. Gonzalo Andrade Correa, biólogo de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente hace parte de los grupos de investigación Insectos de Colombia y Biodiversidad y Conservación del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, ambos categorizados por Conciencias en Grupo A. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi y de la Fundación Natura. Se desempeña como coordinador nacional de la Iniciativa Global en Taxonomía del Convenio de Diversidad Biológica. Es integrante del comité editorial de la revista ambiental 14/6. Además, es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Sociedad Biogeográfica de Francia y de la Sociedad Hispano-Lusoamericana de Lepidopterología Chilab. Se desempeñó como director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, director de Ecosistemas y consejero técnico asesor de Política y Normatividad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Fue miembro del Comité Permanente de Parques Nacionales Naturales de la Academia Colombiana de Ciencias. Integrante de la Comisión Binacional Colombia-Ecuador para el tema de las fumigaciones en la frontera, designado por el Gobierno de Colombia. Fue integrante de las juntas directivas del Instituto Alexander von Humboldt, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR y del Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI. Hasta la fecha ha realizado más de 35 proyectos de investigación y publicado más de 90 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras, 5 libros y 20 capítulos de libros sobre el conocimiento de la biodiversidad, taxonomía y sistemática de la fauna de Colombia, con especial énfasis en mariposas. En 15 años Colombia lleva 2 políticas y la segunda completamente contradictoria con la primera. El convenio sigue hablando de que tenemos que conocer, conservar y utilizar nuestra biodiversidad, y esta nueva política habla ahora sobre la gestión integrada de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Hola Gonzalo, ¿cómo te ha ido? Yo, Carlos, ¿cómo vas? Bien, eso creo. ¿Qué tal la investigación en mariposas? Bien, llevo 20 años estudiándolas y yo creo que me faltan como unos 20 o 30 años más por continuar el estudio de las mariposas en Colombia. ¿Y cómo empezó mucho? ¿Por qué las mariposas? ¿Por qué llegaste a las mariposas? Cuando pequeño le tenía miedo a los insectos, y para mí ver una libélula, un cucarrón, era todo un desastre. Pero eso es curioso cuando uno conoce tu oficina, el laboratorio, está lleno de insectos, de todo tipo de bichos. Sí, mi papá es biólogo y recuerdo en algún momento de mi vida que me ayudó a quitar el miedo a los insectos, pues tanto que ahora me dediqué a estudiarlos. Entonces, cuando llegué a la Universidad Nacional a hacer mi maestría, estaba como que entre si me dedicaba a estudiar cucarrones o me dedicaba a estudiar mariposas. Y ya había tenido un acercamiento ya con mariposas, pero definitivamente me decidí por las mariposas porque había muchísimo material en el Instituto de Ciencias Naturales y había muy poca gente en el país estudiándolas. Entonces decidí arrancar a estudiar mariposas y ahí me quedé. Pero tú eres biólogo de formación básica. Sí. ¿Y estudiaste biología en la Nacional? No, estudié mi maestría en sistemática, en ciencias biología, en la línea de sistemática y taxonomía en la Nacional. ¿Y eres biólogo de dónde? De la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y qué tal? No, muy bien. Sí, pero definitivamente donde terminó uno formándose más pues fue en la Universidad Nacional.
Con todo tu recorrido sobre mariposas, la maestría, bueno, tienes el título de lepidopterólogo, que es, digamos, como sería técnicamente para llamarlo y no llamarte mariposólogo. Sí, sí, sí. Gonzalo, ¿qué representan las mariposas en términos biológicos? Representan muchas cosas. La principal... Bueno, hay un mito que dicen, y es que donde hay mariposas es porque el medio ambiente está intacto, está realmente reconstruido, no sé qué. ¿Esto es cierto? Pues... Sí, son los principales bioindicadores en términos biológicos del estado de conservación de los sitios. Una especie de mariposa, la hembra, solamente está colocando huevos en los sitios. Ella vive únicamente en los sitios en donde están las plantas de las cuales se alimentan sus orugas, y ella está buscando la planta para poder poner los huevos para que las orugas se alimenten de eso. Entonces, si la planta no está en el sitio en donde la mariposa está, no puede colocar los huevos, y son el 90% de las especies de mariposas son altamente específicas de la fuente alimenticia. Inclusive se han hecho experimentos de poner especies distintas del mismo género de plantas a una oruga para ver si consumen o no X o Y especie, y siempre consumen la misma especie de planta. Entonces son muy específicas en su fuente alimenticia, y eso los hace muy buenos bioindicadores. Con base, antes de detenernos específicamente en el tema de las mariposas, con base en la investigación de mariposas, has sido viceministro de Medio Ambiente, has estado a cargo, bueno, desde 2013 eres consejero del Consejo de Política y Normatividad Medioambiental en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo ha sido tu recorrido institucional, que es bien importante? Ese recorrido, sí, como lo dices, es bastante interesante, porque en el año 95 me nombran director del Instituto de Ciencias Naturales, de donde soy profesor en la Universidad Nacional, y se coincide, son unas fechas bastante interesantes en el país, porque es el nacimiento del Ministerio de Ambiente en Colombia. Venimos de la conferencia de las partes de Río, donde se hace el convenio de diversidad biológica. Arrancan la conformación de los institutos de investigación, el Humboldt, el SINCHE, el INVEMAR, y yo era el director del Instituto de Ciencias Naturales, que por ley 99 el Instituto y la Universidad Nacional somos asesores técnicos y científicos del Ministerio. Entonces comenzamos a construir entre todos la política de biodiversidad de Colombia, todo el tema del sistema nacional ambiental en Colombia. Entonces, como director del instituto, jugué un papel bastante interesante durante 8 años que estuve encargado de esa dirección, y entonces me meto muchísimo en toda la problemática y la construcción ambiental del país, pero asimismo eso hace que en el 2004 Cecilia Rodríguez González, ministra de Ambiente para el momento, me llame para ser el director de ecosistemas del Ministerio de Ambiente. Entonces la Universidad Nacional me manda en comisión para el ministerio, y estuve vinculado ahí cerca de año y medio con el ministerio, y varias veces pues me tocó actuar como viceministro encargado cuando el viceministro Juan Pablo Bonilla pues tenía que ausentarse del país. En ese recorrido, pues te ha dado como un aspecto mucho más allá de tu investigación estrictamente académica, mucho más allá de las mariposas, y es que te ha permitido conocer cómo se mueve el acceso a recursos biológicos en el país. Sí, ha sido algo bastante interesante, porque además me ha permitido no solamente desde mi línea de investigación mirar únicamente las mariposas como lo hacía antes, estudiaba las mariposas, y terminó no volviéndose altamente especializado, pero únicamente miraba las mariposas. Hoy en día miro lo demás que está alrededor de las mariposas. Entonces ahora me identifico más como investigador en mariposas, pero también trabajo la línea de política y normatividad ambiental en el país. Entonces es algo que he ido llevando de la mano. Esto ha hecho también que participe en muchas delegaciones del gobierno colombiano para negociaciones del cambio climático, de la Convención de Diversidad Biológica y de la Convención CITES. Entonces vivo metido en todos estos temas ambientales también. También fuiste parte de la Junta Directiva del Instituto Alexander von Humboldt. Sí, como representante de la Universidad Nacional, desde la rectoría del profesor Guillermo Páramo hasta la rectoría del profesor Moisés Wasserman en la Universidad Nacional. Representé a la universidad durante 15 años en la Junta del Humboldt, del INVEMAR, del SINCHE y del Instituto de Investigaciones del Pacífico, hasta mayo de este año que estoy vinculado con todo eso. Y también has sido parte de la Fundación Quinaxi.
Actualmente soy miembro del Consejo Directivo del Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi y de la Fundación Natura. Claro. Y esto, Gonzalo, te ha permitido, digamos, ser un aspecto, como lo vienes contando, complementario a toda la formación académica y científica, pero también te ha permitido tener una capacidad de sondear la formación de políticas en el país. Sí, bastante. Casualmente esta semana estamos en un debate sobre el tema de la nueva política nacional para la gestión integrada de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que Colombia propone una segunda política sobre biodiversidad. La primera se organizó en el año 97 y la segunda sale este año, y uno queda, digamos, con la duda. Tenemos un convenio de diversidad biológica que nace del 92, ratificado por la ley 165 del 94 en Colombia, que sigue siendo vigente y no se le ha cambiado ni un punto ni una coma a ese convenio. En el año 2012 y en 15 años Colombia lleva 2 políticas, y la segunda completamente contradictoria con la primera. El convenio sigue hablando de que tenemos que conocer, conservar y utilizar nuestra biodiversidad, y esta nueva política habla ahora sobre la gestión integrada de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que lo que hemos estado diciendo es que esto conlleva más al tema de las locomotoras del presidente y a la declaración, que para mí fue bastante compleja, que un presidente de Estado con su ministro declare en una convención del Convenio de Diversidad Biológica que Colombia tendrá 17.6 millones de hectáreas dedicadas a zonas de reservas mineras, y estas hectáreas van a estar repartidas en la Orinoquia, en la Amazonia y en el Chocó, en donde el conocimiento de la biodiversidad es muy bajo. Todavía estamos describiendo especies nuevas para la ciencia. Se me está adelantando usted algo que le iba a preguntar frente a esto. Quiero empatarlo porque, digamos, es un tema un poco más adelante lo que quiero plantearle frente a este asunto de las locomotoras y las especies. Y es que se lo quiero preguntar en este contexto. Usted ha dicho que cuando empezó a hacer el trabajo más fuerte de la investigación de mariposas, pues no había un grupo importante de gente que estuviera dedicado a esto. Y algo que ha sido constante en su carrera, Gonzalo, es que usted ha estado dedicado a la descripción de nuevas especies, una serie de individuos dentro de los especímenes que eran completamente desconocidos, con características, con condiciones, con colores, con formas, con alcances, con hábitats que varían de una especie a otra completamente. ¿Por qué todavía estamos en un lugar cuando se supone que la ciencia nos ha hecho que la mayoría de los animales y las plantas están descritas, pero por qué seguimos todavía descubriendo nuevos especímenes? Mire, Carlos, llevamos desde 1765, cuando arrancó este tema de la descripción de especies, que se llama la Expedición Botánica de José Celestino Mutis. Desde esa época estamos colectando ejemplares y trabajando en el inventario de la biodiversidad, que en términos modernos, la Expedición Botánica no ha parado. Nada, eso no ha parado. Hoy se habla internacionalmente del conocer la biodiversidad. Antes se llamaba el inventario de la taxonomía y la sistemática de las especies. Hasta que Edward Wilson en el 92 inventa el término de biodiversidad. Pero todavía tenemos en Colombia muchas zonas en donde no hemos hecho exploraciones, en donde no tenemos información. Colombia tiene 152 colecciones biológicas registradas ante el Instituto Humboldt. Quiere decir que tenemos datos colectados, como los del Instituto de Ciencias Naturales, en donde hay ejemplares que fueron colectados por Mutis en 1765, están depositados ahí, hasta ejemplares que se colectaron la semana pasada. Pero, Gonzalo, 152 no son muy pocas. No, porque esto refleja. Lo digo, teniendo en cuenta el contexto, la biodiversidad que hay en este país y en esta región. No, tenemos la colección del Instituto de Ciencias Naturales, es la colección más grande, tiene cerca de 1,5 millones de ejemplares depositados ahí, y de ahí para abajo están las cifras en el resto de colecciones. El país tiene un problema en que tradicionalmente lo que hemos hecho de manera desordenada en este país es ir a colectar ejemplares al medio natural. Cada institución y a veces los especialistas de cada institución compitiendo contra el especialista de la otra institución, y muchas veces institutos
de investigación en donde el Instituto A iba al sitio A, entonces a los 15 días llegaba el Instituto B al sitio A que había hacer lo mismo. A hacer exactamente. ¿Y dónde está la mismo. comunicación científica entonces de eso? No hay comunicación científica en eso, por eso en el año 2010 se propone en un documento que saca el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, se llama Colombia Visión Segundo Centenario 2019, en el capítulo ambiental se propone, vamos a organizar una estrategia del Inventario Nacional de la Biodiversidad para ver cómo, coordinados por el Instituto Alexander von Humboldt y elaborado por el resto de las instituciones que tenemos la información depositada en las colecciones y tenemos los especialistas en las instituciones, trabajamos de manera coordinada el inventario de la biodiversidad para ver si no necesitamos otros 200 años que llevamos haciendo el inventario de la biodiversidad, otros 200 más para poderlo terminar. Entonces, si recogiéramos primero la información que está guardada en esas colecciones, podríamos saber exactamente de dónde nos hace falta hacer inventarios de la biodiversidad. Yo le puedo decir con los datos de los distintos especialistas cuántos números de especies tenemos, más o menos en dónde tenemos con los mapas de distribución información, pero de dónde no tenemos información. Y siempre sale la Orinoquia, siempre sale la Amazonia y continuamos con el Chocó, un sitio que consideramos altamente rico en biodiversidad, con muchísimos faltantes en cuanto a datos de información. Y entonces ahí es donde uno puede fácilmente hacer cruces y llegar a mirar qué está pasando con el ambiente hoy en Colombia. Claro. Y mirar todos estos aspectos. Bien, vamos a una breve pausa aquí en el debate de la ciencia. Yo puedo mantener las especies, ayudar a que se mantengan, pero si altero los ecosistemas en donde viven, como decía hace un rato, pues son muy buenas bioindicadoras, pero asimismo son muy sensibles. Hola, regresamos aquí al debate de la ciencia con el profesor Gonzalo Andrade. Gonzalo, bueno, vamos un poco más específicamente a tu investigación propiamente. ¿Cuántas especies de mariposas hay en Colombia? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las más reconocidas? Colombia tiene 3.274 especies. El mundo entero tiene cerca de 17.600 especies. El neotrópico, que es donde está metido Colombia, el neotrópico va desde el norte de México hasta el norte de Argentina. El neotrópico tiene 7.000 especies, más o menos, es la cifra, y de ahí Colombia tiene 3.274. Coloca... Entonces tenemos un porcentaje muy importante, muy alto, sí. No solo en el neotrópico, sino a nivel mundial. A nivel mundial, la coloca en el segundo país más rico en número de especies del mundo entero. El primero es Perú y el tercero es Brasil. Lo interesante de esto es no tanto cuánto número de especies tenemos como país, sino de esas 3.274, cuántas son exclusivas del territorio colombiano. En términos biológicos se habla de cuántas son endémicas de Colombia. De esas son 350 especies que viven única y exclusivamente en Colombia, y en eso sí somos el país número 1 en cuanto a endemismo. Del mayor número de especies, del digamos, mundo propias. Entero. Sí, y eso nos coloca en el primer país, y esas son las verdaderas riquezas de un país, no tanto cuántas tenemos, porque esas están compartidas con el resto de países del neotrópico, pero también algunas con el resto de países del mundo entero. Pero de esas únicamente viven 350 exclusivamente en Colombia. De todas esas, Gonzalo, ¿cuántas se han clasificado en los últimos, digamos, 10 o 20 años? Yo creo que llevamos cerca de unas, pueden ser unas 50 especies en los últimos 50 años, podríamos decir. De esas, casi que una por año. Sí, más o menos. De esas ese es un número alto de clasificación. Bastante en un país que lleva 200 años estudiando la biodiversidad, o sea, haciendo el inventario de la biodiversidad. Y hoy en día seguimos describiendo especies. Por ejemplo, en aves es muy raro ya cuando se encuentra una especie nueva. Sí, eso es un hallazgo bastante raro porque están ya muy trabajadas. En mariposas históricamente en Colombia se han colectado muchísimo. Aquí tenemos datos y tenemos ejemplares colectados por una expedición de españoles que fue en 1865, que se llamó la Expedición Romántica al Nuevo Reino de Granada. Hay datos de esa expedición de Malaspina,
colectados, de ejemplares colectados en Colombia. Los tenemos perdón, ahí una en la pregunta universidad. de ignorante, ¿por qué un nombre tan pintoresco de expedición romántica? Los datos son los nombres que le colocaban los españoles a las expediciones que hacían al Nuevo Reino de Granada. Fue una expedición bastante interesante, un investigador que se llamó Malaspina, y los ejemplares, o sea, la mariposa tal cual está ahí guardada en la colección del Instituto de Ciencias Naturales, sí, sin problema. ¿Y qué tal la técnica de conservación? Porque estamos hablando de más de 130 años. Es muy sencillo. Los ejemplares en un sitio como Bogotá, que afortunadamente no tenemos problemas de humedad, entonces los tenemos en una caja pinchados de un alfiler con naftalina para que otros insectos y ya, no tan los simple. coman, y protegidos de la luz, que es lo que deteriora los colores en las alas, y esto es lo que nos ayuda pues a identificar las especies, y ahí se mantienen. Y ya, no más. No más, no hay que hacerles más. Y luego eso se compara con las especies recién clasificadas y con lo nuevo. Sí, así es. Yo llevo escritas para la ciencia cerca de 14 especies nuevas en Colombia. ¿Con tu propio registro como científico? Sí. De hecho, tengo entendido que hay una mariposa que está nombrada en referencia a ti. Hay una... Sí, me la dedicaron dos investigadores, una persona que sabe mucho de mariposas, que se llama Jean-François Lecron, aquí en Colombia, y otro investigador de la UNAM en México que trabaja con mariposas, es especialista en una familia a nivel mundial, y pues trabaja el grupo también aquí, que se llama Jorge Llorente. Entonces me dedicaron esta especie. ¿Y cómo llegó? ¿Por qué se dio eso? ¿Cómo es la historia? Cuando uno describe especies nuevas, el nombre de la especie, entonces uno lo dedica a algo. Ese nombre que está escrito en latín tiene que ser alusivo a algo. Entonces a veces uno le pone al carácter que diferencia esta especie de la otra, o le pone el nombre. Por ejemplo, yo describí una que se llama Actinote ihuaquensis, porque la colecté en el parque de Iguaque. Entonces eso ayuda a que la gente entienda que el sitio en donde vive exclusivamente esa especie es en el parque de Iguaque. Pero también uno se lo puede dedicar a nombres de personas. Lo que no es ético es dedicárselas a uno mismo, porque es un honor que a uno le hace. Claro. Entonces yo no me dedicaría a una especie a mí mismo. Entonces ellos me la dedicaron. Sería un poquitico egocéntrico. Bastante, sí. Entonces me la dedicaron a mí. Después le dedicaron una especie también a mi hija mayor, a Sofía, y después yo le dediqué una especie a la hija mayor de Jorge. Entonces es como haciendo halagos entre claro. los investigadores. Gonzalo, ¿cuáles son las especies más importantes? Para mí las que son endémicas de Colombia. Yo creo que ese es un punto ahí bastante interesante, porque son las especies que tenemos que cuidar, que tenemos que hacer estrategias de conservación, que tenemos que hacer planes de manejo para esas especies, en cuanto a las especies y en cuanto a los ecosistemas, porque aquí con mariposas hay que trabajar en ambas vías, porque yo puedo mantener las especies, ayudar a que se mantengan, pero si altero los ecosistemas en donde viven, como decía hace un rato, pues son muy buenas bioindicadoras, pero asimismo son muy sensibles. Entonces, si yo arraso el bosque, si yo tumbo las plantas, pues la mariposa termina yéndose de ahí y pues termina muriéndose. Una especie de mariposa vive entre 21 días, es lo mínimo que se conoce en etapa adulta, y la que más vive es la mariposa monarca, que puede vivir cerca de 8 meses. Ese es como La monarca es la que más ha sido afamada por unas características especiales. Sí, esta mariposa es bastante interesante. Esta es la que sacan mucho en Discovery Channel, en National Geographic, y esto, que son estas mariposas que migran de Estados Unidos a México en Chiapas, y se la pasan las hijas de las hijas volando de un lado para otro. Es una cosa bastante interesante, porque la planta de la cual se alimentan las orugas de las monarcas es una planta euforbiácea que es bastante venenosa. Los insectos tienen algo muy interesante. Ellos no son como nosotros. Nosotros nos comemos una hoja de una planta y podemos morirnos o paralizarnos. Hay datos de vacas que consumen aristoloquias, y con una hoja se paraliza la vaca. ¿Ah, sí? La oruga de la mariposa se puede comer todas las hojas de la planta, y no pasa nada. Y no le pasa absolutamente nada, porque nosotros asimilamos las sustancias tóxicas
pero los insectos no las asimilan, sino que las reservan en su cuerpo para utilizarlos como defensa química cuando los pájaros, que son los principales predadores de las mariposas, llegan a picarlas para comérselas. Entonces ellos expulsan esas toxinas por el cuerpo y hacen que el pájaro vomite la mariposa. Qué interesante. Gonzalo, volvamos a un tema que vamos ahora que estamos hablando de mariposas, es que decías que las mariposas representan o de alguna manera muestran el buen estado de conservación, el buen estado medioambiental de ciertas regiones. Sí. Por la especificidad que hay en su planta nutricia en las orugas. Tanto que en este momento, por ejemplo, para la declaratoria de las nuevas áreas protegidas, yo hago parte de la Comisión de Parques Nacionales, soy miembro de la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias por ley tiene que dar conceptos favorables cada vez que se hace un área protegida en Colombia. Cada vez que Parques Nacionales quiere declarar un área, la Academia tiene que dar un concepto. Yo coordino ese comité en la Academia y hemos establecido una ruta con parques nacionales de criterios biológicos, criterios sociales y criterios económicos para tener como base para la declaratoria de esas nuevas áreas protegidas. Dentro de los criterios biológicos, entonces estamos mirando especies que estén amenazadas, especies que sean importantes de conservar, especies que sean endémicas, representatividad de los ecosistemas, y las mariposas pues están mirándose también en estos temas para poder declarar áreas protegidas. Esas áreas protegidas representan, ¿qué representan en términos sociales? Es decir, representan mayor capacidad de conservación de áreas que generan una renovación del oxígeno, representan conservación de fuentes hídricas, generan la conservación de fuentes de plantas en estado natural que pueden generar, digamos, otros usos adicionales. Representa todo eso. O sea, yo creo que desde los primeros parques nacionales que se declararon en Colombia, que los declararon muy sabiamente declarados sin tener ninguna base de estas que yo le estoy contando. Fue más por intuición. Sí, dijeron, mire, vamos a declarar aquí a Tuparro, vamos a declarar aquí a Macayaco, vamos a declarar allí esto, lo otro, porque nos parece que es un área importante para conservar, y hoy en día es completamente válido la visión que tuvieron Julio Carrizosa, que tuvieron Jorge Hernández Camacho, Margarita Marino de Otero, que son como los padres de esos primeros parques nacionales, y son sitios en donde se cumple todo lo que usted está diciendo, importantes de conservación de agua, de plantas, inclusive que ayudan al tema social en las zonas en donde están declarados esos parques. Lo que buscamos hoy en día es que no haya una repetición de esos ecosistemas en Colombia, porque si no vamos a terminar con Colombia, el 100% del territorio colombiano declarado un área protegida, y pues eso no tiene ningún sentido. En eso, la última pregunta para una respuesta corta es... hay una declaratoria que ahora mencionabas del actual gobierno sobre áreas y hectáreas, millones de hectáreas que serán dedicadas al tema minero y al tema de hidrocarburos. ¿Cómo afecta esto a la conservación medioambiental del país? La va a afectar para mí como en un 150%. Mire, en el año 58 se declararon 63 millones de hectáreas como zonas de reserva en Colombia. La Amazonia es una sola mancha verde como zona de reserva. El Ministerio de Ambiente entre el 58 y el 2012 ha hecho extracciones de esas zonas de reserva para X o Y temas, y se le han extraído 13 millones de hectáreas. Y entonces ahora el gobierno pretende que a lo que queda, como 50 y pico de millones de hectáreas, le van a extraer los 17.6 millones de hectáreas para declarar no zonas mineras en un sitio como la Amazonia, en donde lo que queda del territorio de la Amazonia es una sola zona de conservación de biodiversidad, y todavía no sabemos exactamente qué es lo que hay. Cada vez que yo voy al Amazonas y colecto, aparecen cosas nuevas. Aparecen cosas nuevas, cosas sin describir para la ciencia. Muy bien, después de estos mensajes regresaremos a seguir conversando con el profesor Gonzalo Andrade aquí en el Debate de la Ciencia. En este momento China está comprando alas de mariposas para encontraron los físicos que los mejores transmisores de energía son las membranas de las alas de las mariposas, y las están utilizando para fabricación de microchip y temas de nanotecnología y todo esto.
Gonzalo, tú, yo y muchos investigadores del área de ciencias básicas y en especial de biológicas y muy relacionados también con experimentación animal, etcétera, sabemos que hace muchos años, muchísimos años, vienen investigadores extranjeros, no digamos de qué país ni digamos qué nombres para no meternos en un lío, pero vienen al país, obtienen muestras, sacan las muestras ilegalmente, se las llevan y no pasa nada. En el caso de los colombianos, de los investigadores colombianos, cada vez que van a acceder a recursos biológicos, pues tienen que pedir una licencia. Y tú especialmente hace ya muchos años también vienes liderando una serie de discusiones junto con otros profesores de la necesidad de, digamos, legalizar esta situación, pero además agilizarla y normalizarla, de forma tal que los investigadores colombianos reciben una licencia de acceso a recursos biológicos cada 3 o 4 o 5 años después de haberla solicitado. Es decir, es una demora larguísima, es un tiempo de espera absolutamente impresionante y por tanto, además, la ley termina de alguna manera favoreciendo el saqueo, el autosaqueo de recursos biológicos, mientras que los colombianos no accedemos a esos recursos biológicos y otros los llevan, los registran, generan producción científica, artículos internacionales e incluso pueden derivar investigaciones adicionales con aplicaciones tecnológicas importantes. ¿Qué pasa en este contexto? El problema es bastante complejo, Carlos, como tú lo dices, porque digamos, la normatividad ambiental en Colombia en cuanto a este tema es bastante estricta. Tenemos que cumplir la norma tanto el extranjero como el colombiano. No podemos colectar un ejemplar en Colombia, seamos nacionales o extranjeros, si no tenemos un permiso de investigación. Pero eso es un canto a la bandera, Gonzalo. Sí, claro, ya te voy a explicar el rollo en dónde está. Pero asimismo, si yo quiero analizar o solamente utilizar el ADN para poder diferenciar dos especies, no voy a sacar ningún producto derivado del ADN, solamente mirar si hay alguna diferencia, porque tenemos casos de especies que son exactamente iguales, los colores, las manchas, los tamaños, o sea, no hay una forma de diferenciar una cosa de la otra, pero tenemos la intuición de que estos son dos cosas distintas, entonces necesitamos utilizar otro tipo de herramientas, y ahí es donde entra uno a utilizar la biología molecular y utiliza el ADN de la especie para poderla diferenciar y encuentra diferencias. Si yo utilizo ese ADN, la normatividad colombiana y una normatividad andina, que es la decisión andina 391, me obliga a que yo tengo que pedirle al Ministerio de Ambiente un contrato de acceso a recursos genéticos para poder utilizar ese ADN. Pero asimismo, no puedo obtener el contrato de acceso si no tengo el permiso de investigación o el permiso de colecta. En Colombia la situación es que en 15 años el Ministerio de Ambiente solamente ha otorgado, que es la autoridad en Colombia que puede otorgar eso, 46 contratos de acceso a recursos genéticos y ha otorgado por lo mismo 46 permisos de investigación. Un análisis que hicimos en la Universidad Nacional cuando estaba el profesor Wasserman de rector y el profesor Rafael Molina de vicerrector de investigación, miramos que en Colciencias de todos los grupos que estaban reconocidos, categorizados por Colciencias, que trabajaban en temas biológicos del país, encontramos que se estaban trabajando 565 proyectos de investigación que necesitaban tener un permiso de investigación y un contrato de acceso. Y el país solamente ha otorgado 46 en 15 años. Entonces, esto demuestra claramente... 46 permisos en 15 años es menos de 4 permisos cada tantos meses. Un investigador hace una solicitud al Ministerio de Ambiente para obtener un permiso o un contrato y con datos del propio ministerio y con análisis que se hicieron desde la Universidad Nacional, el promedio de obtención de un contrato o de un permiso de investigación es de 3.5 años por solicitud que se haga. Eso es imposible cubrir, Gonzalo. Uno calcula y más del 95% de la investigación que se sigue haciendo en el país no cumple la normatividad vigente. Entonces, lo que le hemos propuesto al gobierno... De hecho, hace poco salió un artículo en la prensa retomando la discusión de hace varios años, sí, diciendo que más del 92% de los investigadores están en la ilegalidad, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque nos cansamos de hacer reuniones con el Ministerio de Ambiente, se organizaron mesas de trabajo desde la Presidencia de la República, se le han escrito cartas al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente,
Entonces, la última acción que hicimos fue una carta que se radica esta semana en la Bueno, pero Presidencia digamos, de la a varios República. presidentes, a varios ministros, y el tema nada que se mueve. El tema no se mueve, porque la propuesta que estamos haciendo en este momento es: proyectos de investigación con fines científicos no deben necesitar ni contratos de acceso a recursos genéticos ni permisos de investigación, pero en el momento en que los resultados de esa investigación lleven a algo que sea comerciable o que sea patentable, ahí sí se debe producir el respectivo contrato de acceso por el tema de la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, porque hay unos beneficios económicos para el país cuando algo se patenta. Colombia en 20 años ha sacado 20 patentes con datos de la Cancillería, mientras que Corea, por ejemplo, en los mismos 20 años ha obtenido cerca de 62.000 patentes. Esa es la realidad de la investigación en Colombia. De 20 a 62.000 patentes. Sí. Esa es la diferencia. Digamos, eso es lo que no comprenden los ministerios en Colombia frente al tema de la investigación y de recursos biológicos. Exactamente. Aquí firmamos un TLC con Estados Unidos, en donde estamos comprometidos con muchos temas ambientales y estamos comprometidos a desarrollar nuevas cosas en el tema ambiental. Demos un ejemplo concreto, Gonzalo. Es que hace un tiempo, me acabo de acordar, hace un tiempo me contaste que, por ejemplo, en países como China están empezando a utilizarse alas de mariposas para producir chips. Sí, sí. En este momento China está comprando alas de mariposas para... encontraron los físicos que los mejores transmisores de energía son las membranas de las alas de las mariposas, y las están utilizando para fabricación de microchip y temas de nanotecnología y todo esto. Colombia, el segundo país más rico en diversidad de especies del mundo entero, el primer país endémico en número de especies de mariposas, y no podemos exportar especies de mariposas porque para poderlas exportar necesitamos colectar ejemplares, hacer estrategias de conservación, etcétera, etcétera, para que monten criaderos de mariposas, pero nos demoramos 3.5 años para obtener un permiso de colecta, 3.5 años para que nos den un contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces es como un círculo vicioso con un agujero negro en el centro, que entran las solicitudes y lo que hacen ahora es crear una agencia nacional de licencias ambientales, y entonces ahora, hoy en día... Más burocracia. Más burocracia, un paso adicional. Pero más costos, porque entonces ahora lo que hacen es que para yo solicitar el permiso de investigación o el contrato de acceso, debo pagar por el estudio de la solicitud y por la solicitud que hago. Pero Gonzalo, hace poco un estudiante los investigadores japoneses no pagan para acceder a los recursos naturales. Para nada. Un estudiante de la Universidad de Antioquia la semana pasada le tocó pagar 300.000 pesos porque le estudien la solicitud en la ANLA. Y eso no quiere decir que se la vayan a aprobar. No, para nada. Ni que se la vayan a agilizar, ni que vaya a salir más rápido. Para nada. Pero Gonzalo, algo también de esto había pasado ya en la discusión importante en los 90, por ejemplo, sobre acceso a genoma humano, acceso a información genética, una serie de investigaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia había todo un debate grandísimo por investigaciones genéticas y hubo una gran oposición de qué se hacía con esa información. Y finalmente muchos investigadores extranjeros venían, obtenían muestras y se iban. ¿Qué pasa en ese contexto? Eso se podría seguir haciendo, pero digamos, a la luz de la normatividad, eso es ilegal en este momento, porque ellos también deberían tener un permiso de colecta. Pero Gonzalo, ¿cuántos investigadores extranjeros que han venido a colectar muestras biológicas o de recursos humanos en Colombia han sido procesados, denunciados, castigados, sometidos a un proceso legal? ¿Eso no ha pasado? Que conozca uno en la historia. Y seguro por de malas. Sí, por de malas. Sí. De resto aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Y quién es ese uno? No, un investigador de otra institución, para no mencionarlo, bastante amigo mío en este instante. Ya. Pero digamos lo que no estamos en el país de las locuras. Mientras tanto uno contrasta, Carlos, con el tema minero. Es que esto es increíble que pase en un país rico en biodiversidad. Antes de tocarlo del tema minero, es increíble que todos los datos de biodiversidad, que Colombia tiene 1.815 especies de aves y somos el país número 1 en riqueza de especies del mundo entero, las cifras de mariposas, 27.000 especies de plantas, todos esos datos que hemos obtenido desde hace 200 años de para atrás,
nada había necesitado tener un permiso de investigación. Yo he dicho, yo no veo a José Celestino Mutis sacando un permiso de investigación. Hace 2 años... Haciendo un trámite ante el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Recuerdas? Hace 2 años celebramos el año de Mutis. Sí. La Universidad Nacional organizó una exposición en el claustro que queda ahí. Sí, lo tengo claro. Y nos tocó solicitar un permiso de movilización de los ejemplares de Mutis que teníamos en la Universidad Nacional para llevarlos hasta el claustro. El claustro que queda junto a la Plaza Bolívar, junto a la Presidencia de la República. Exactamente. Entonces, pedirle un permiso al Ministerio de Ambiente para que nos dejaran transportar. Una movilidad dentro de la misma ciudad, unos 3-4 kilómetros. Y además cuando solicitamos el permiso nos dicen, ¿y dónde está el permiso de colecta? Le decimos, pero es que son los ejemplares que Mutis colectó en 1765. Increíblemente ridículo. Sí. O sea, están solicitando el permiso de colecta de José Celestino Mutis. Ya. Entonces, perfecto. Los datos que hoy tenemos... Una gran claridad, eso demuestra una gran capacidad de los encargados del ministerio. Entonces, los datos que hoy colocan a Colombia como uno de los países más ricos en biodiversidad son obtenidos sin la necesidad de exigirle a los investigadores que tengamos un permiso de investigación y tengamos un contrato de acceso a recursos genéticos. Pero hoy en día, si no los tenemos, podemos tener problemas legales. Hace 2-3 meses ya en mayo. Me ha tocado usted, una anécdota de la que le quería preguntar. Ajá. Exactamente la que usted va a contar. Okay. Y es que usted fue detenido con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional, estudiantes y profesores, por la policía por un tema de licencias y patentes. Digamos, no detenidos. Lo que pasa es que el mensaje que sacaron... Bueno, así salió en los medios de comunicación. Fue un mensaje equivocado porque dijeron que nos habían detenido. Nunca estuvimos detenidos. Lo que pasa es que pusieron una queja que es que porque habíamos hecho una matanza de animales en un parque nacional, pues ni era matanza de animales ni era un parque nacional. Estábamos en un municipio de Santander colectando ejemplares como actividad de un curso de docencia, pero también como producto de nuestras investigaciones. Y entonces pues nos pidieron el respectivo permiso de investigación. Por un error involuntario, la universidad no tramitó ese permiso de investigación. A veces digo yo que involuntario. Y entonces pues procedieron a decomisarnos las aves que habíamos colectado, 24 aves, y tuvimos un lío pues con la Fiscalía. Afortunadamente la Fiscalía archivó el caso y no procedió nada más allá de lo que hubiese podido pasar, pero es el colmo que un investigador termine metido en esta problemática. Después de esta breve pausa, el profesor Andrade nos terminará de contar qué pasó, qué sucedió en esa, digamos, interacción con la policía en medio de un proceso de investigación biológica, y volveremos al tema de la minería, que es clave para entender qué está pasando en este contexto. Y sacando biocombustibles, pero con base en productos alimenticios, pero la gente muriéndose de hambre por el otro lado. Entonces preferimos hacer el biocombustible, pero no le estamos dando de comer a la gente. Bueno, Gonzalo, ¿cómo termina todo el asunto que llega la policía a pedir los permisos de investigación? ¿Qué pasó? No, pues decomisan las 24 aves y pues radican la queja en la Fiscalía, porque pues ahora hay una unidad de delitos ambientales en la Fiscalía, cosa bastante interesante que se cree esto en Colombia. Y pues esto lo consideran un delito ambiental. Afortunadamente la Fiscalía pues cierra el caso, lo archiva y dice que no encontraron razones para hacernos una investigación por caza ilegal, y queda el caso cerrado. Y ya, termina el asunto. Termina el asunto, pero... Termina el asunto de ese caso. De ese caso, pero seguimos necesitando tener permisos de investigación y contratos de acceso para poder hacer investigación en Colombia. Mientras que si usted quiere obtener un título minero en Colombia, lo obtiene en 90 días, no necesita pedirle permiso a nadie ni al dueño del predio para obtener el título minero. Si es en área de una comunidad étnica, no necesita hacer consulta previa. Si yo voy a hacer colecta de ejemplares en un área de una comunidad étnica, necesito hacer consulta previa. Pero esto es un desequilibrio jurídico frente a la investigación científica absolutamente notable. Sí, aquí lo importante es la minería.
cómo aprovechamos la minería y no la minería extractiva y destructiva. Sí, 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 la minería sostenible no existe, eso es la peor mentira que le pueden meter a uno. De hecho, Manuel Rodríguez, también exministro de Medio Ambiente, ha venido haciendo una denuncia sustancial, por ejemplo, frente al tema de la Amazonia. Hace poco escribió un artículo en algún periódico nacional que decía bye bye Amazonia. Sí, 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 porque pues es inaudito lo que está pasando en el país. Pero le pongo casos concretos. Si uno va al macizo colombiano hoy, es claramente una especie de destrucción evidente del macizo colombiano, donde incluso están sembrando papas, están sembrando una serie de productos que atentan contra toda la vegetación natural de los páramos, pero además en especial el macizo colombiano, que es la fuente, el lugar de nacimiento de fuentes hídricas sustanciales para Colombia, y están siendo claramente destruidas, alteradas, y además van a tener un impacto medioambiental total. Usted mencionaba ahora a alguien como Cecilia Rodríguez y a otras personas que han estado metidos, Julio Carrizosa y otra serie de personas que han estado en una denuncia muy importante frente a las fuentes hídricas, y sin embargo esto no sucede. Y sí tiene un claro aspecto, un claro desarrollo todo el tema de la minería, que además tiene un impacto brutal medioambiental, pero que no está siendo, digamos, ni contrarrestado, ni está generando un apoyo en la investigación científica. ¿Qué sucede? Tenemos una política ambiental equivocada, Carlos, en Colombia, porque prima un interés económico en la política. ¿Equivocada o teledirigida, más bien? Bueno, digamos teledirigida, sí, pero también equivocada, porque es que uno mira países como Costa Rica, por ejemplo, que hicieron declaraciones de no a la minería en este país. Mientras que Colombia dice sí a la minería, sí a la actuación de la minería en los páramos. El 53% de las poblaciones de frailejones, que es una planta que vive única y exclusivamente en las zonas de páramos, está categorizada como una especie en peligro según la lista roja de las especies amenazadas de Colombia, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La danta de páramo está también amenazada, que está ahí cerca al macizo. Algunas poblaciones en Nariño, Putumayo, toda esta zona está la especie amenazada, y entonces y la ley es muy clara, Carlos, dice no a ninguna acción en las zonas de páramo en Colombia. Lo dijo el ministro de Minas de su momento, Rodado Noriega. Dijo no a las acciones mineras en los páramos. No lo decía la ministra de Ambiente, lo decía el ministro de Minas. Y seguimos pensando cómo hacer desarrollos mineros, cómo crear empresas, Santurbán, etcétera, etcétera. Entonces es algo completamente inaudito que en un país rico en biodiversidad prime el tema minero sobre el tema ambiental, cuando si uno se pusiese a pensar si esto es por temas económicos, la biodiversidad inclusive puede generar mayor riqueza que la minería tradicional. Que la minería tradicional, porque es que para la minería, mire lo que está pasando en el río de agua, en la serranía de Ayapel, por ejemplo, o lo que puede terminar pasando en la Amazonia, lo que está pasando ya en el Chocó, en donde hay muchísimas acciones mineras ilegales. Una vez que se abre ese hueco, el Cerrejón, etcétera, pero el Cerro Matoso, eso no se cierra. Una vez que se abre el hueco, eso no se cierra. Le quiero poner un ejemplo de finales del siglo XIX. El norte de Antioquia, que fue explotado en minería, sigue siendo hoy completamente estéril. Escasamente crecen helechos y 2 o 3 musgos adicionales, pero no hay nada más. No, y eso recuperarlo es la peor mentira que le pueden decir a uno. Hay unas propagandas de televisión donde la gente se da un golpecito en el pecho y dice están volviendo los insectos, están volviendo los pajaritos. Puras mentiras. Eso es algo completamente imposible después de la afectación que queda del tema minero en una zona, mientras que si uno hace estrategias de conservación de la biodiversidad, sería mucho más interesante cómo aprovechar esa biodiversidad, pero para eso tenemos primero que conocerla. Gonzalo, ¿podría comparar ese tipo de destrucción, por ejemplo, con algo, para tener un ejemplo ilustrativo, con Chernóbil y el efecto posterior de Chernóbil? Sí, es algo muy parecido. Excelente esa comparación. Podemos terminar en eso en Colombia. Entonces el desorden, seguimos pensando en este país en la política. Vamos a reformar ahorita la política de fauna.
Y entonces tenemos la política de plantas y tenemos la política del cóndor, la política de la danta, la política del mico, la política del sapo, pero no hay una política de conservación de la biodiversidad en Colombia. Entonces seguimos haciendo políticas completamente aisladas dependiendo de lo que vaya pasando en el país. Entonces si vamos a terminar con la política de las mariposas, de las cucarachas, de los escorpiones, pero todas como cosas completamente aisladas, unas independientes de la otra, pero no arreglando verdaderamente donde están los problemas. Es decir, esto es como una especie de suicidio anunciado, en el sentido en que, incluso si uno lo mira desde la perspectiva económica, lo que viene del gran desarrollo económico en las próximas décadas es todo lo que está basado en investigación científica, en adelantos tecnológicos de fondo, no en el uso de recursos naturales en bruto, eso no tiene ningún impacto realmente, sino una investigación que implique tener mejoras, por ejemplo, en salud, que tiene que ver con medicamentos, en condiciones medioambientales, recuperación de energía, uso de fuentes alternativas de energías que no sean contaminantes, tanto para movilidad como para consumo doméstico, bueno, una serie de condiciones, y con este impulso a la minería estamos como un poco mirando más la economía de la segunda mitad del 19. Sí, y sacando biocombustibles, pero con base en productos alimenticios, pero la gente muriéndose de hambre por el otro lado, entonces preferimos hacer el biocombustible, pero no le estamos dando de comer a la gente. Entonces es como el mundo al revés. Pero además el biocombustible no es exactamente lo que uno ve en la investigación, por ejemplo, en energías para movilidad, es lo más desarrollado. Sí, exactamente. Entonces, y eso pasa con la minería. El tema del coltán, por ejemplo, es algo que es inaudito lo que está pasando. Cualquier extracción que se haga de coltán en este momento en Colombia es ilegal porque no está autorizada la explotación, pero estamos arrasando ya muy buenas zonas del Guainía y del Caquetá y todo esto para la extracción del coltán en una zona en donde... Bueno, pero hasta hace 3 años incluso los funcionarios del ministerio ni siquiera saben para qué era el coltán. No tenían ni idea. Y no sabemos si se habrán informado. ¿Qué hacer, Gonzalo, en este contexto? Lo interesante, Carlos, sería que finalmente el gobierno como que hiciera un alto en el camino y escuchara, yo creo, y se basara, algo que le hemos estado diciendo es, tenga en cuenta los resultados de las investigaciones que se están haciendo en Colombia para la toma de decisiones y no tome decisiones a espaldas de los resultados de las investigaciones que se están haciendo. En biodiversidad, el 65% de la investigación en biodiversidad que se está haciendo lo estamos haciendo en las universidades públicas y privadas, el sector académico, y el resto de la investigación en biodiversidad lo están haciendo corporaciones, institutos de investigación independientes, etcétera, etcétera. Pero ninguna decisión ambiental que se toma en este momento en el país está tomándose con base en los resultados de las investigaciones, porque si no, no las tomarían. Entonces dirían no a la minería, dirían no a otro tipo de intervenciones de lo que está ocurriendo en el país. Vamos a ver cómo hacemos una estrategia de conservación del agua, todo el trabajo de Cecilia, de Ernesto Gull, de Julio Carrizosa, por el tema de la defensa del agua, que se declare como un bien público, que se declaró hace muy poco, pero de la declaración más allá de eso no pasa absolutamente nada en el país. ¿Y tú crees que las universidades tienen claro eso también? Yo pensaría que los investigadores seguimos publicando los resultados de nuestras investigaciones, pero tampoco estamos sabiendo cómo llegar con esos resultados de las investigaciones puestos en un lenguaje que un tomador de decisiones lo pueda hacer. Yo creo que hay que hacer ahí otro trabajo que sea bastante interesante porque pues para que ellos pues entiendan el lenguaje de nosotros, porque pues son dos lenguajes completamente distintos, pero yo creo que si verdaderamente, por ejemplo, el Sistema Nacional Ambiental, como fue originalmente concedido en la Ley 99, funcionara, sería excelente. La Ley 99 es clara en eso, dice parte del SINA es el sector académico. Y el SINA es algo que nació muerto y continúa muerto porque el sector académico nunca lo hacen intervenir en ningún aspecto. Lo que sucedió ahorita en Río +20, la posición que llevó Colombia a Río +20 fue una posición
armada por los funcionarios de los ministerios, de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, pero jamás llamaron a los científicos de este país a ver cómo construíamos la posición que Colombia llevaba a Río+20, y era una posición ambiental. Dejaron de llevar investigadores en las delegaciones de del gobierno para negociar temas de cambio climático, del Convenio de Diversidad Biológica o de la Convención CITES. Muy bien, Gonzalo Andrade, pues muchas gracias por estar con nosotros en el debate de la ciencia. Hemos llegado al final. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista, en este diálogo con Gonzalo, que nos abre un panorama muy preocupante para Colombia.